Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, acá en una nueva entrevista, la segunda que hago en cuanto al ambiente del relato. Ya le hicimos a Gustavo Sima, que se la voy a dejar acá abajo en la descripción por si la quieren ir a ver. Y hoy nos toca, y lo deben conocer por la Copa Libertadores y demás, Hernán de Lorenzi. Hernán, ¿cómo andas? Un gusto. Hola Jero, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, querido, gracias a vos por coparte. ¿Sos de dar entrevistas? Sí, sí, cada vez que me llames, sobre todo cuando está vinculado a escuelas de periodismo y demás, y nuevas camadas, nuevos profesionales en camino, ni hablar, porque alguna vez estuve ahí y valoraba también un montonazo que me abrieran la puerta, tipos que estaban ya jugando en otra escala, ¿no? Mm. Vos más que nada, Hernán, porque bueno, vos laburás en los medios tradicionales, en Fox, que ya vamos a ir repasando tu carrera. ¿Vos cómo sos de llevarte con las nuevas plataformas? No, YouTube y bien, demás. bien. Bien, bien, muy bien. Y te digo que en lo que hace al nicho del handball, que es por supuesto donde arrancó toda esta historia loca para mí, fui de los pioneros en usar plataformas que inclusive ya no existen. Había una que era Ustream, por ejemplo, que fue la primera que permitía hacer transmisiones remotas y demás. Y si bien yo tenía un programa de radio, en ese momento Handball de Primera era un programa de radio, empecé a incursionar y hacía transmisiones de streaming paralelas y bueno, nada, no te voy a contar ahora, pero de hecho con mi equipo periodístico fuimos los primeros en ir al exterior a cubrir selecciones argentinas de handball en transmisiones que justamente inauguraron lo que es el concepto de streaming en Argentina en este nicho desde ya. Y fuimos los primeros en hacer coberturas audiovisuales en el exterior con generación de entrevistas, postproducción y envíos que hasta ese momento nadie lo había hecho. Así que imagínate que incursionamos hace un par de décadas en esto. Mm. Vos sabés, Hernán, que cuando yo hago las entrevistas, a mí me gusta, te lo dije un poco anteriormente, repasar la trayectoria de cada uno, cómo arrancó, cómo siguió y cómo está ahora, para ir redondeando. ¿Vos cuando te decidiste a ser periodista, era algo desde chico que tenías? Sí, vos sabés que hago mi primera experiencia periodística, por supuesto, recontra mil, amateur y casera, cuando jugaba en las inferiores de River al handball. Tenía todavía 14 para 15 años y ahí con un grupo de la categoría cadetes hicimos la revista del handball de River, muy pretencioso, la hacíamos a mano, la sacábamos fotocopias para venderla, pero se vendía, todo el mundo la compraba porque quería ver qué decían los pibes locos esos. Y después ya en el colegio, en cuarto y quinto año del secundario, hice la revista, dirigí la revista del colegio también con las limitaciones del caso, pero ahí ya la vocación estaba plasmada. Y después cuando ya arranco la carrera de comunicación en la UBA, nos llevaron a hacer una práctica de radio a los viejos estudios de la Radio Belgrano. Y en cuanto en esa primera práctica levanté la cabeza y vi un cartelito que decía en el aire, dije, chao, yo quiero hacer esto toda la vida. Así que imagínate, estamos hablando de los 15 a los 18, 19 años, ahí quedó la vocación marcada a fuego. Mm. ¿Cuál fue tu primera experiencia? Bueno, me dijiste que estuviste haciendo la revista del handball de River y que te llevaron desde comunicación a la UBA, pero lo que digo más que nada por tu cuenta, en cuanto ya sea alguna radio por ahí o alguna revista, así más que nada en particular que tenga que ver a todo el deporte. ¿Cuál fue tu primera experiencia? Mira, no había cumplido 20 años todavía y empecé a trabajar en la Rock and Pop. Hoy la Rock and Pop es una radio más, es una FM más, pero en ese momento, te hablo del año 91, era el tope de gama, era la Sí, radio que sí, la escuchaba todo el conozco. mundo. Bueno, la Rock and Pop de los 90 era una radio que estaba prendida a fuego, todo el mundo quería estar ahí. Y yo tenía un compañerazo, un amigazo del colegio que laburaba adentro, era productor, y empecé como telefonista, me hice recontra de abajo y era telefonista de los ciclos de los tipos que eran consagrados en la época, como Bobby Flores, Román Lechman, mismo Pergolini, laburé también un tiempo, y ahí hice, digamos, como, yo no sé si mis primeras prácticas periodísticas, pero sí empecé a entender el lenguaje de la radio, empecé a entender cómo se hacía radio, me paraba detrás del operador técnico para aprender cómo se laburaba y empecé a entender el oficio desde todas las ópticas posibles. Y al toque con todo ese background, fui a comprar mi espacio en lo que era en ese momento la vieja FM Palermo, que era como la líder en las radios de baja potencia. En los 90 hubo un fenómeno que eran las radios de baja potencia, donde todos podíamos acceder a comprar un espacio y estar en el aire. Y a partir de ahí, bueno, empecé con esa producción independiente, un programa muy pretencioso que se llamaba Cuarto Poder. Así que imagínate cuán pretencioso era ese emprendimiento a los 19 años, pero empecé a hacer mis primeras entrevistas con políticos, con artistas, con deportistas. Bueno, y fue un camino evolutivo que fue llevando una cosa a la otra hasta ya después manejar todo el lenguaje de la radio de punta a punta. Mm.
¿Y con el relato cómo fue? Lo del relato es más azaroso. Yo cubro el handball hace décadas y en un momento, no me preguntes cuándo ni por qué, empecé a relatar. Nos íbamos con una laptop a las canchas, no había buena conexión a internet, por lo tanto lo que subíamos desde las canchas era una transmisión de radio online, no alcanzaba el ancho de banda para subir imágenes. Yo sé que esto a vos hoy desde tu generación es incomprensible, pero hasta hace 15 años uno no podía ir con una cámara y hacer una transmisión y subirla inmediatamente y que no se entrecortara cada 3 segundos. Entonces empezamos a hacer transmisiones de radio online, empecé a jugar con eso y se disparó una vocación de manera incontenible. Previamente, me tengo que ir un poquito para atrás, en el año 2007, en los Juegos Panamericanos de Río, tenía el relator de TIC de handball en ese momento, por X razón no pudo tomar la actividad y yo venía haciendo campo de juego en las transmisiones de TIC de handball y me dijo, ¿te animas a relatar? Y fui como un cara dura, no tenía todavía el expertise, no tenía la dinámica, pero me la banqué con Gonzalo Bonadeo de comentarista, así que imagínate el abismo que representaba en ese momento para mí. Yo no era chico en ese momento, ya tenía mucha experiencia periodística, pero fue abrumador tener la cámara delante, TIC para todo el país, canal oficial de los Juegos Panamericanos y ni más ni menos con Bonadeo al lado, ¿no? Claro. ¿Por qué siempre el handball, Hernán, hasta el momento que me estás contando? ¿Por qué el handball es mi vida? Porque los juegos desde que tengo 11 años. Imagínate que el handball es mi vida. Antes que nada, soy un jugador de handball, bastante frustrado, es cierto. Nunca llegué a ser un jugador caracterizado, un jugador de selección, pero es la constante de mi vida. Desde que tengo 11 años hasta estos 54 años, todos los años de mi vida he jugado al handball. Mis hijos juegan al handball. Tengo un programa dedicado al handball que se llama Handball de Primera desde hace 17 temporadas. Escribí un libro sobre handball, este que ves ahí la portada. Así que podría darte un montón de razones más. Y el handball fue la puerta de entrada a todo lo demás, porque gracias a ir a cubrir los Juegos Panamericanos de Guadalajara para handball de primera o ir a relatarlo para ESPN los Juegos Olímpicos de Londres, gracias a eso se fijaron en mí y dijeron, che, ¿te animás con el fútbol? Y ahí hace exactamente 13 años empecé a relatar fútbol. Hmm. ¿Vos cómo ves hoy en día el handball en Argentina? A ver, tenemos dos miradas sobre eso. Una, lo que tiene que ver con nuestra competencia interna, que sigue siendo absolutamente amateur, muy querible, es la que jugamos todos, la que practicamos todos, la que pagamos todos por jugar, pero con un límite cuando buscamos salida al mar. Hoy el punto evolutivo de la selección argentina, ya desde hace un par de décadas, es la posibilidad de insertar a nuestros mejores valores en las selecciones, perdón, en los clubes del exterior, y eso es lo que nutre de calidad a la selección argentina más tarde. Hay un handball argentino y una selección argentina nutrido de otras ligas como puede ser la española, la francesa o la italiana. Hmm. Bueno, me estabas contando que estuviste en los Juegos Panamericanos del 2007 para TIC. ¿Cómo fue esa experiencia de entrar a el medio deportivo como era por ahí en ese momento? Yo justo soy 2007, así Mirá, que soy un poco de ahora, ¿no? Pero digo, eh, ¿cómo fue cubrir ese evento para el medio deportivo, como siempre se lo reconoció por ahí a TIC, con un tipo que conoce como Gonzalo Bonadeo? fue muy fuerte, fue abrumador. Yo ya, como te decía, ya era grande. En el 2007 yo tenía 36 años cuando relaté esos Juegos Panamericanos. Lo hice desde acá, desde la Avenida San Juan. En ese momento no había cobertura in situ, pero la verdad que, a ver, yo ya venía laburando para TIC porque hacíamos el viejo handball de primera en formato televisivo desde 2001. Hacíamos handball de primera semanal en TIC y yo ya venía colaborando con las transmisiones de handball local en TIC desde el año 99, como te decía, hacía campo de juego. Estaba familiarizado con la gente, con los productores, con el mismo Gonzalo, que siempre era tan generoso y buena onda con nuestro deporte. Pero de ahí a sentarte delante de la cámara, con Gonzalo al lado, en el estudio, con las luces de frente, fue fuerte. Habré aprobado con un 4, si eso hubiera sido un examen, salí más o menos airoso. Pero lo más importante de esa experiencia es que despertó una vocación imposible de detener, o sea, una vocación a prueba de balas. Yo dije, esto quiero hacer, yo ahora me quiero dedicar a esto a full. En ese momento yo vivía de otra cosa, veníamos de años muy difíciles de la economía en Argentina, entonces el periodismo en ese momento era más un hobby que una profesión, más un gusto caro que me daba, porque inclusive pagaba mi espacio, como te contaba en FM Palermo, para producirlo. Entonces estaba más vinculado a un gusto que me daba que a una profesión. Y de a poquito, poniéndole muchísimo, muchísimo, muchísimo laburo, se fue transformando en un medio de vida. Para que te des una idea, handball de primera
está al aire desde hace 17 años, el programa que era de radio y que hoy está en Fox, y ya hice 691 programas. ¿Sabes lo que es hacer 691 programas, uno atrás del otro, toda la semana con máxima calidad periodística? Bueno, es un laburo de ladrillo sobre ladrillo. ¿Y no te cansas ya después de tantos años seguir con lo mismo? ¿O lo No, me disfrutas? encanta. Me encanta, me encanta. Hacer handball de primera es un privilegio. Para que te des una idea, mira, yo acá tengo fotos, estoy con los mejores del mundo. Es como si, imagínate, el sueño de todos es hacer un programa de tele sobre fútbol. Como que todas las semanas, todas, puedas elegir. Bueno, hoy hablo con Messi, mañana lo llamo a Cristiano Ronaldo de Arabia Saudita y te atiende. Mañana quiero hablar con el Pep Guardiola en Inglaterra y te atiende. Bueno, como somos el único medio, digamos, bien configurado y super pro, digamos, como muy definido y con una instalación muy grande, nos atienden todos en el mundo, salvo alguna excepción, pero vos querés hablar con el técnico del campeón de Alemania y te atiende. Tenés que poner un traductor y te atiende. O sea, ese privilegio, ese gusto que me doy, que a veces ni siquiera me preocupo si eso se ve, no se ve, si gusta más. Bueno, si gusta más, sí, me doy cuenta, pero si tiene más rating o menos rating, si yo hiciera un programa más quilombero, más polémico, seguramente tendría mucha más repercusión. Hago el programa que me gustaría ver y la verdad que es un placer gigante y cada lunes para mí es como ir a misa. Mm. ¿Cuál es la diferencia, Hernán, según tu óptica, entre el relato de handball y el relato de fútbol? Uf, tremenda la diferencia. ¿Por qué? A ver, el de fútbol es un bardo porque estás recontra expuesto, porque te ven millones de personas. Nosotros con Osobi hacemos transmisiones y con Almada hacemos transmisiones que pueden, a ver, llegar a tener 17, 18 puntos de rating. Eso pasarlo a millones de personas y no puedes ni pensar en la cantidad de gente que te está viendo. La gente del fútbol es más brava, hay mucho termo, hay gente de Boca que está convencida de eso de River, gente de River que está convencida de eso de Boca, cuando haces a Racing te putean los de Independiente. Yo ya aprendí después de estos años que te putean todos y vos tenés que nada, ser digno de tu profesión y tener honestidad intelectual y hacer lo que tenga que hacer. Pero además hay una cuestión técnica diferente que hace más complejo el handball. En el tiempo que hay un pase de fútbol, hay tres pases de handball. Por la dinámica que tiene, por la continuidad de pelota que tiene, es mucho más difícil narrar con verborragia, con dinámica, un partido de handball que uno de fútbol. ¿Cuál es el valor agregado que tengo yo y que tenemos los que somos de toda la vida? Es que conocemos a los jugadores hasta con los ojos cerrados. Entonces, es mucho más fácil describir el deporte que jugaste toda la vida que aquel que estás un poquito tocando de oído, ¿no? Mm. ¿Vos cómo le podrías definir lo que es el handball al pibe que está viendo esta entrevista, Hernán? No, uno de los deportes más dinámicos que podés elegir y además el handball es uno de los deportes que mejor se reinventó a nivel reglamentario. Esto es digamos, un punto muy a favor de la Federación Internacional que fue imprimiéndole una dinámica en base a agregar aspectos en el reglamento, como por ejemplo el juego pasivo. Cuando vos escuches lo del juego pasivo, me parece que es un concepto, una frase que es exclusiva del handball, que es una instancia todavía superadora al tiempo de posesión del básquet. Porque viste que en el básquet tenés un reloj de posesión. Bueno, en el handball no hay un reloj, no hay una cantidad de segundos determinada, pero sí hay una intención de ataque. Entonces, cuando el árbitro ve que vos no querés atacar, te saca la pelota. Primero te lo advierte, levanta el brazo y a partir de ahí tenés cuatro pases. Eso que fue progresivo, porque cuando yo empecé a jugar en los 80 no había juego pasivo. Entonces un partido terminaba 12-10, terminaba 15-12, en un embole, porque vos podías tener la pelota todo el tiempo que quisieras. Se fue agregando lo del juego pasivo, que al principio era cuando no querías progresar. Y después la Federación Internacional dijo, che, esto está bueno. Ahora no es solamente cuando no querés progresar, cuando no podés progresar. O sea, si después de en una determinada secuencia no progresaste, te levantan el brazo y tenés que verticalizar rápido. Esto hace que hoy haya partidos que tienen más de 80 goles. Pasamos de los 80, partidos de 20 y pico, ahora partidos de 70 y pico u 80 y pico. Imagínate eso, en 60 minutos es una locura. Mm. Mira, yo algo de conocimiento tengo porque yo handball lo tuve como materia en el colegio, en tercer año, así que justo es un deporte del cual podemos charlar, pero vos obviamente con mucho más conocimiento que yo, pero digo, ¿de qué te gusta jugar? Juego de lateral derecho o de extremo derecho porque soy zurdo. Ah, sí, 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 porque claro, para los que son extremos es mejor ser a brazo Cancha cambiado. cambiada, exactamente. Mm. ¿Vos si podrías definir las características de los extremos, el pivot y los tres armadores? ¿Cuáles serían? Bueno, los armadores te los divido en armadores laterales y armador central. El armador central puede ser
el símil base de básquet, es un jugador que por ahí tiene menos envergadura, menos centímetros, pero es el que arma el juego para todos los demás. Los armadores laterales suelen ser los más grandotes, los tipos que están cerca de los 2 metros, porque tienen que tener capacidad de salto y de lanzamiento externo por encima de un blocaje. Blocaje sería bloqueo. Los extremos tienen las características de biotipo que pueden tener los extremos, los winners de rugby o los winners de fútbol, son los tipos más ligeros, más explosivos, los que finalizan las jugadas. Y el pivot tiene cierta similitud con el armador lateral porque es un tipo que también tiene que rondar en el 1,95 m, en los 2 metros, en los 100, 100 y pico de kilos, pero el pivot tiene que ser todavía más robusto porque es el que está dentro de la defensa, es el que está lidiando todo el tiempo con los centrales defensivos del equipo rival. Mm. Hernán, ¿cuándo arrancaste a relatar fútbol? 2012, después de los Juegos Olímpicos de Londres, ahí me convocaron para relatar fútbol en ESPN. Estuve 11 temporadas en ESPN haciendo todas las ligas europeas, entre otros torneos, y a partir de 2023 en Fox. ¿Qué coberturas recordás de tus primeros años relatando fútbol? A ver, he hecho tantas cosas. Lo más trascendente en calidad de partidos es desde que pasé a Fox. Si bien en ESPN hice miles de partidos y partidos pesados, partidos importantes, clásicos, derbis, inclusive partidos de Champions para lo que era el formato 4K en su momento en ESPN, pero desde que pasé a Fox ya metí 3 finales de Champions, 2 finales de Libertadores y ahora dentro de algunas semanas iré por la tercera. Me tocó relatar a River, a Boca, a Racing, a San Lorenzo. La verdad que es un privilegio. Recurrentemente en cada fecha de Champions hago o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester City, Chelsea. La verdad que es un privilegio. Yo miro la Champions desde que tengo memoria, desde hace 35 años que no me pierdo una Champions. Así que imagínate hoy estar narrando esto es una locura que todavía no naturalizo. Cada partido, cada fecha, cada jornada, doy gracias por estar de ese lado del mostrador cuando en realidad estuve durante años del otro lado, ¿no? Mm. Vos sabés que cuando yo le hice la entrevista a Gustavo Sima, que ya les dije a todos los que están de otro lado que la tienen abajo en la descripción de esta entrevista, yo le pregunté en un momento, ¿qué es el relator? ¿Qué es el relato? Si me lo podés definir. Te lo pregunto a vos, tanto en handball como en fútbol. Es la capacidad de transmitir, de contar, de describir, de narrar. No es lo mismo relatar para radio que para televisión. Gustavo lo hace fantásticamente bien en los dos rubros, pero el de radio es un relato más creativo, más intenso, menos atado a la imagen, más atado a la imaginación del oyente del otro lado, te permite más licencias. En el de fútbol estás mucho más anclado en la imagen que se está transmitiendo. De hecho, cuando voy a las canchas, mañana me toca ir a Avellaneda a hacer Racing Flamengo, y si bien trato de empaparme de todo lo que está pasando en las tribunas y de ver la amplitud del campo de juego para tener una mirada táctica sobre lo que estás narrando, trato de ir mucho al monitor porque, y esto siempre te lo va a valorar el director de cámara, para que vos estés un poco en sincro de lo que está viendo del otro lado del espectador, porque de nada sirve si vos estás viendo un plano corto de un duelo, un mano a mano del 3 con el lateral con el extremo, que yo te esté hablando de lo que está pasando del otro lado de la cancha. Entonces vos tenés que estar un poco atado a lo que se está mostrando, a lo que está viendo el espectador. Eso también es un poco más esquematizado y permite jugar un poquitito menos en la televisión que en la radio, ¿no? Mm. ¿Y qué tan importante es Hernán el comentarista en una transmisión? A ver, es sumamente trascendente. De todas maneras, yo tengo claro en este sentido que nosotros somos meros narradores, meros entretenedores, si me permitís el término. Combato todo divismo sobre esto, todo exceso de protagonismo, que es digamos, un vicio en el que muchos colegas caen, de sentirse mucho más importante de lo que al fin y al cabo es la función. Nosotros estamos ahí para describir, para entretener, para acompañar al televidente, para transmitir emociones, es cierto, pero donde no tenemos la menor equivalencia con la representatividad que tienen que tener los verdaderos protagonistas de esta historia, que son los jugadores. Pero bueno, volviendo al punto, el comentarista debe anclar, debe tener una mirada amplia, debe tener una mirada más serena, el relator es el que se permite ser un poco más sacado, un poco más histriónico, un poco más personaje, un poco más actor, y el comentarista es el que tiene un poquito poner los pies sobre la tierra, ¿no? Mm. ¿Qué relatores anteriores o actuales te gustan escuchar o te gustaban escuchar?
Yo adoro a Miguel Simón, es mi gran referente, es mi mentor, al fin y al cabo, es a quien se le ocurrió que yo podía dedicarme a esto. Miguel Simón hace lo que me gusta decir, es el relato de autor. Viste que siempre se habla de la cocina de autor, todo de autor. Bueno, Miguel hace relato de autor, no cae en fórmulas repetidas, no tiene un relato, como me gusta también describir, serial, donde siempre se dice lo mismo y solamente se cambia el nombre del equipo y el resultado del partido y el minuto de juego. Hay relatores que están como más seteados y hacen siempre lo mismo. Les da resultado, les va fenómeno. Pero en el caso de Miguel Simón, a mí lo que me encanta que es el imperio de la creatividad. Él en los relatos, Juan Pablo Varsky en los comentarios son la dupla imposible que alguna vez se juntó y que lamentablemente nunca más las empresas lograron juntarlos porque son la perfección, ¿no? Miguel Simón, Juan Pablo Varsky para mí es el eje del bien en esta historia y son mis grandes referentes. De chico escuchaba con devoción, con la radio pegada a la oreja, aunque te parezca una antigüedad, nosotros crecimos, inclusive a tu edad, yo estaba con una radio pegada a la oreja escuchando a Víctor Hugo Morales, el uruguayo que fue sensación durante los 80 y los 90. Si me pedís una síntesis, aquella pasión, aquella capacidad, ese sujeto y predicado, esa capacidad de plantear sinónimos, esa capacidad descriptiva de Víctor Hugo y esta creatividad a prueba de balas de Miguel Simón. Son mamá y papá para mí, ¿no? Eh, Hernán, antes de seguir con la entrevista, les quiero sugerir a todos los que están del otro lado que se suscriban a mi canal de YouTube, que le den like a esta entrevista, que activen la campana, que comenten abajo en el video qué les parece, que me sigan en mis redes, Jero Taliano en Instagram y Twitter, Jero.taliano en TikTok. Si querés dar tus redes, Hernán. En Instagram, Hernán E. de Lorenzi. ¿Solamente Instagram? No, es la que más manejo ahora. ¿Y en Fox? Si querés contar tus programas. Y en Fox tengo Handball de Primera los lunes de 10 a 12 en vivo. Se ve por Fox por 3, se ve por la cuenta de YouTube de mi programa, que es Handball de Primera, todo de corrido, Handball de Primera. Mm. Bueno, vayan ahí a seguirlo y a mirar handball de primera. Si les gusta el handball, nada, para más o menos si querés contar de qué se trata el programa, que informan sobre handball, hacen partidos. Es un programa de 2 horas semanales, una síntesis de información, pero particularmente la puerta de entrada a los mejores testimonios del mundo. Nosotros todas las semanas hablamos con 4, 5, 6 entrevistados y nunca falta un jugador de elite o un entrenador de elite. Hace poquito tuvimos con el entrenador del Barça, hablamos con jugadores de la Bundesliga, con jugadores de la Liga Francesa, no solamente con los argentinos que están en Europa, que eso es una obviedad y están todos siempre disponibles y con gran expectativa. Acá hablamos, como te dije antes, queremos hablar con Messi, hablamos con Messi. Es una locura. Lo que pasa con Handball de Primera es una locura y casi que no hace falta gestionar demasiado que están todos. El otro día me pasó, de hecho ya tenemos arreglado para el próximo lunes, el candidato a la presidencia de la IHF, que es la Federación Internacional, pide salir porque está haciendo, por supuesto, campaña en América y quiere salir en Handball de Primera porque es el programa referente de América. Esa es la escala que tiene hoy, el lugar que se ha ganado, con la humildad del caso lo digo, pero la humildad deja paso a la realidad, que es el lugar que se ha ganado Handball de Primera en el mundo, ¿no? Mm. Hernán, ¿puedo preguntarte algo que por ahí siempre me genera mi curiosidad? Yo soy de Boca, pero Claro. como me gusta el fútbol, miro los partidos de la Copa Libertadores. ¿Te sale naturalmente hacer fuerza por el equipo argentino? Absolutamente, total. O sea, no, no parece, no se nota que es sincero. ¿Te parece Sí, sí, impostado sí, eso? pero digo, es sincero, no te estoy diciendo que no. Absolutamente. Mirá los partidos de este año de Central Córdoba Santiago del Estero. ¿Eh? El tren de la alegría lo llamaba. Mirá los partidos de Vélez, la B de la Victoria, de Racing, Brilla Blanco y Celeste, y así con cada uno, con San Lorenzo el año pasado, con Huracán hace 2 años, ni hablar de River y Boca, me da exactamente lo mismo River o Boca, me da exactamente lo mismo San Lorenzo, Racing, Central, Patronato, que también lo hicimos, Argentinos Juniors, como me va a dar lo mismo Platense el año que viene, quiere que a todos le vaya bien, porque, a ver, también hay que entender el juego y esto lo vas a ir descubriendo a lo largo de los años. Vos tenés que tener claro para quién laburás y para dónde vas. Yo durante 11 años trabajé para ESPN, que era una cadena regional que se veía en toda América. Entonces, teníamos que tener siempre una postura muy equidistante porque nos estaban viendo al mismo tiempo en Argentina y en Colombia, al mismo tiempo en Chile y en Venezuela. Entonces, había que buscar neutralidad extrema. Ahora, nosotros estamos trabajando para Fox Sports Argentina, no para Fox Sports de toda América. Entonces, somos relatores argentinos en un canal argentino,
cubriendo y siguiendo equipos argentinos. Esto no significa ser chauvinista, esto no significa no tener una mirada ecuánime, esto no significa no tener honestidad intelectual. O sea, si River juega mal, diremos River jugó mal aunque gane. Si Boca jugó mal, diremos Boca jugó mal aunque gane. Eso no significa gritar más fuerte los goles de los brasileños que de los argentinos. Es como demasiado de perogrullo al explicarlo, pero es así. No, no, pero en algún punto me gusta que le metas emoción al equipo argentino. Se te nota sincero porque yo lo Uh -huh. escucho. Bueno, justo mañana va a jugar Racing por la semi de vuelta contra el Flamengo. ¿Cómo lo ves al equipo de Costas? Te aclaro algo más. Hay una frase que yo uso todo el tiempo, es vos hinchá por el que quieras, nosotros estamos en modo Argentina. O sea, yo entiendo que mañana los hinchas de Independiente quieren que gane Flamengo. Es así, siempre fue así. Yo no bajé de un plato volador y también estuve del otro lado, más allá de que no te voy a decir nunca por quién hinchaba o por quién dejaba de hinchar. Pero entiendo el juego, no como vidrio, pero también tenés que tener claro vos, y es mi derecho hacerlo y decirlo, que si juega un argentino contra un brasileño no tengo ninguna duda de quién quiero que gane. Ahora, si después Flamengo es mejor que Racing, diremos que Flamengo es mejor que Racing. Y lo gracioso es que, por decir eso, algunos hinchas de Racing te dicen, eso es anti-Racing. Y los que no son hinchas de Racing te dicen, haces transmisión partidaria de Racing. Entonces, lo único que podés hacer con las redes sociales es no darle bola. O sea, usarlas para lo que tenés que usarlas, difundir y demás. Pero si vos te guías por lo que dicen cuatro locos con el teléfono en la mano, estás perdido porque nunca le vas a gustar a todos. Y del otro lado hay millones y millones de personas, puede haber en unas transmisiones de la que hacemos, puede ser 5 o 6 millones de personas. Que haya 5, 10, 50 que te putean, es parte del paquete. Y siendo a la pregunta, la tiene muy difícil Racing, va a tener que ser la noche perfecta. Flamengo deberá ser parecido al Flamengo que fue a La Plata, donde se le encogió la pierna y donde casi se queda fuera con el pincha. Racing tiene algo más que Estudiantes futbolísticamente hablando. El cilindro va a ser un hervidero. Vamos a ver si alcanza. Muy difícil. Y la baja de Sosa me parece que es central para la academia, que ojalá se le terminen alineando todos los planetas porque merece esta dinámica de Costas y su gente de llegar por lo menos al partido decisivo. Sí, sí. Bueno, mañana, ¿a qué hora juegan? 9:30 de la noche mañana, Racing Flamengo. Y el jueves tenemos Palmeiras, Liga de Quito, que va a ser una locura porque tiene que remar un 0-3. Bueno, desde que estás relatando en Fox, el único que llegó a la final de la Copa es Boca. Boca. Todavía estoy lamentando ese remate de Merentiel, estaba ahí en el Maracaná. Si entraba esa de Merentiel era No, histórico, no. realmente era histórico, pero bueno, no te voy a hundir el cuchillo a vos. Nunca más volvió a ver ese partido. No, tremendo, tremendo. Aparte Boca terminó jugando en el alargue desdibujado, con un equipo raro. La verdad que un partido que se fue de las manos y se le fue de las manos también a Fabra, ¿no? Lamentablemente para cambiar la energía de una final en la que Boca tuvo opciones para ganarla. Mm. ¿Y a River? ¿Qué pasa que a River no, para vos no se le da el llegar ahí hasta el final? No, la verdad que yo creo que Gallardo está un poco peleado con su propio bronce, ¿no? Y esa imposibilidad de volver a ser lo pone en un lugar de máxima ansiedad, de cambiar figurita cada 2 minutos, de eh, no encontrar una base, no encontrar un equipo, no encontrar una dinámica, de traer gente de afuera que no le funciona, cambia y cambia y cambia y cambia y no lo está logrando, la verdad. Me apena mucho porque la verdad que era como este año, por lo menos sin Boca, era buque insignia para poder llegar hasta el último día, pero no le está funcionando. Habrá que ver qué pasa con el muñeco, habrá que ver cómo va ahora el clásico que puede definir cosas importantes, hay que ver si clasifica a la Libertadores. Hay un montón de cosas que van a determinar la continuidad, pero la verdad que River tiene gusto no a poco, a poquísimo. La verdad que es un año verdaderamente negro para River. Me parece que ese bronce del cual estuvieron muy atados los hinchas de River, perjudicó un ciclo que todavía tenía vida. El último River que jugó bien en serio fue el de Michelis, no el último equipo de Michelis, sino dentro del ciclo de Michelis fue el equipo que funcionó, que ganó el torneo local de manera brillante, que dejó al equipo como número uno del continente en la fase de grupos. La verdad que esa desesperación por volver a ser, por volver a Madrid, por volver al bronce, me parece que apuró el punto de cocción para que Gallardo volviera y quizá a destiempo, ¿no? ¿Y a Boca? Y a Boca no le sale nada, a Boca no liga Pará, nada. ganamos ayer.
recién ahora pudo revertir con Barracas, hacía no sé cuánto tiempo que no podía revertir un partido que empezaba perdiendo, pero la verdad que este fue un año durísimo, un año difícil, más allá de lo de Russo, que por supuesto lo lamento en el alma, pero a nivel deportivo, lo de Alianza Lima me tocó relatar este año, el ida y vuelta con Alianza Lima fue un golpe, un mazazo tremendo, pero bueno, el deporte y el fútbol particularmente es cíclico, es circular y acá si todo se da como corresponde, Boca va a volver a la Copa el año que viene y hay que ver que sobre la base de un Paredes que entiende todo, que arma todo, que solidifica todo y que es el técnico dentro de la cancha, probablemente tengamos un Boca más competitivo. Te crucé en la cancha el día de Alianza Lima. Mirá, bueno, no me habrás visto muy contento. No, no, te vi, pero te vi ahí en la cabina, estabas con Miguel, que le mandamos un saludo. Sí, Un sí, abrazo, amigue, claro que ya sí. estaba mirando. Hernán, para más o menos ya ir cerrando, te quiero hacer las últimas dos. Dale. Primero preguntarte, que esta también se las hice a Mariano, a Almada, a Javier Tavares, a Sima, a Miguel. Y te la quiero hacer a vos, si es que existen los medios tradicionales lo que se dice como la bajada de línea. Cero. 0,0. Estoy en Fox hace 3 temporadas, voy a terminar este año la tercera temporada. Nunca, nadie, por ningún motivo, bajo ningún concepto, me dijo lo que tenía que decir. Punto. Está en vos creerlo o no, pero yo te No, doy mi obvio, palabra de obvio. que nunca nadie me dijo lo que tenía que decir. Mirá que yo soy el relator principal de la señal, relato a Boca, a River, hablo absolutamente de lo que quiero cuando quiero. También uno sabe cuáles son los límites, uno no come vidrio, tampoco vas a salir a matar gente porque sí, no es mi estilo periodístico aparte, pero nunca nadie absolutamente me dijo nada de lo que tenía que decir. Ok, perfecto. Eso no significa que haya otros colegas en otros medios que puedan hacerlo y que tengan sus propias motivaciones para hacerlo. En mi caso, es el único por el que pongo las manos en el fuego, eso nunca sucedió. Te creo, está bien. Y ya, la última, ¿qué le dirías al pibe que está arrancando a estudiar periodismo y por ahí no se anima a dar sus primeros pasos? No, primero que lea, que se informe, que se nutra, que no quede encorsetado solamente en el fútbol, que no sea el fútbol, sino que trate de abrir su cabeza, de que vea otros deportes, que lea cosas que le parezcan que no va a precisar, que lea de política, que lea de historia, que lea de geografía, porque eso en una transmisión te garantizo te da valor agregado. Garpa, terminás relatando en ciudades que no tenías la menor idea ni que existían, entonces está bueno que sepas cuáles son las fronteras, de qué país estás cerca, cuál es la historia de ese país, que puedas más o menos entender de qué va la cultura. Entonces, lectura que no tenga nada que ver inclusive con lo que es el eje de tu profesión. Leer, prepararse y siempre, siempre, siempre dar la máxima antes de cualquier partido. Mira, yo te voy a dar un caso concreto. Hoy, dentro de unas horas, voy a relatar el partido de handball de mi hija de 13 años, un partido que van a ver 150 personas con toda la furia. Yo preparo el partido, veo los resultados de las rivales, piba de 13, 14 años, trato de averiguar si alguna juega en la selección, si son de esa categoría o son más chicas, cómo salieron en el torneo anterior. Y vos decís, pero para tanto, sí, sí, para tanto, todos los partidos los tenés que preparar, por supuesto no de la misma manera que voy a preparar la final de la Libertadores, pero es respetar al que está del otro lado y respetarte vos mismo y darte background y trabajar y hablar de lo que más o menos sabes, ¿eh? Y estar preparado para dar la máxima siempre. Hmm. Bueno, suerte ahí en el partido y suerte a tu hija, ¿no? Muchas Eh, gracias. no, por favor. Bueno, Hernán, ¿cómo la pasaste? Impecable, impecable, fluido. Gracias, buenas preguntas. No, por favor, gracias a vos. Gente, ya le dije todo lo que le tenía que decir en medio de la nota, de que se suscriban y y que nos sigan en nuestras redes. Y nada, les mando un abrazo grande. Hernán, cuídate. Gracias, querido. Un abrazo grande.